¿Qué designa exactamente Spiritum Principalem? Aparte de la invención atribuida a Hipólito, tratada más adelante, la expresión Spiritum Principalem no se encuentra en ningún rito de ordenación conocido, como se puede constatar remitiéndose bien a la defensa de la bula Apostolicae Curae, o bien al libro de Monseñor Kenrick sobre la validez de las ordenaciones anglicanas, ya que ambos dan una lista de todos los ritos episcopales conocidos. La expresión se encuentra solo en un lugar de la Escritura, en el versículo 14 del Salmo 50. Cita: Rede mihi letitiam salutis tui et spiritu principali confirmame. Sí, la cita. Restaura en mí la alegría de tu salvación y fortaléceme con un espíritu gobernante o recto. En la Santa Biblia, Filión la traduce por un espíritu generoso. Él añade en nota la traducción del hebreo, un espíritu de buena voluntad, y de la de los 70, un espíritu de hegemonía. ¿Qué sentido quería darle el autor sagrado? El contexto es el de David pidiendo a Dios perdón por su relación adúltera con Betsabé y rogándole que le conceda un espíritu que le permita gobernar sus pasiones, y hasta podría ser aplicado a cualquier persona. Nota de pie de página. Concordancia Biblorum Sacrorum quas digesit Bonifacius Fischer, OSB, publicado por Friedrich Frommer y varios. El salmo en cuestión es la canción penitencial de David en respuesta a la increpación del profeta Natán por su adulterio con Betsabé. Según el comentario del padre Boylan, el espíritu principalis es, al parecer, paralelo al spiritus rectus del versículo 12. Principalis representaría al griego hegemonikos, que significa príncipe, principal, el que lleva, el que dirige. En hebreo es diva, espíritu de prontitud, de buena voluntad, para aprender, para hacer lo que es bueno y recto. Cita: en verdad el espíritu está dispuesto. Sí, la cita. Un espíritu tal bien podría ser llamado espléndido o real. He aquí cómo San Agustín comprendía este versículo. Un espíritu recto y nuevo aparece en su ser interior, que está átido y atormentado por el pecado. Con Helio a lápide sigue a Belarmino al traducir la frase como: yo te pido que me vuelvas más firme y que me confirmes en el bien por medio del espíritu gobernante. El padre Joseph Paul, conocido profesor de dogmática, niega específicamente que el Spiritum Principalis sea la tercera persona de la Santísima Trinidad. Termina nota. Cualquiera que sea la traducción propuesta, nosotros no vemos en verdad cómo esta expresión Spiritu Principali podría designar particularmente la gracia del episcopado. ¿Qué significa entonces la palabra principalem? El nuevo diccionario latino de Kassel da 3 significados posibles. 1. Primero en el tiempo. Original. Primero, jefe. 2. De un príncipe. 3. Se dice del lugar del jefe en un campamento romano. El diccionario latino Harper da otro sentido. Inspector. Ahora bien, este último es de gran interés porque, como lo señalan los obispos ingleses en su defensa de la bula Apostolicae Curae, es el término usado por los reformadores para designar a sus obispos. Citémosles. El hecho de que los anglicanos añadieran el término obispo a su forma no la hace válida porque, según su doctrina, ellos no consideran al obispo como poseyendo el orden de un grado superior al de sacerdote. En realidad, es más visto como un inspector que como alguien que tiene la plenitud del sacerdocio. Termina cita. Es de notar que los teólogos postconciliares han reconocido la dificultad de traducir adecuadamente esta expresión a las lenguas vernáculas. Con anterioridad a 1977 era traducido al inglés como espíritu perfecto. Después, Roma insistió oficialmente para que fuera traducida como espíritu gobernante o rector,
y en francés por espíritu de autoridad. Nota de pie de página. Noticie, la conocida revista conciliar, declara que la traducción correcta de la palabra principalis es gobernante, y el mismo número de este periódico semioficial publica la declaración sobre la traducción de fórmulas sacramentales, promulgada por Pablo VI el 25 de enero de 1974, un documento que declara que pueden surgir dificultades al tratar de expresar los conceptos de la fórmula original latina en una traducción. Sucede a veces que uno se ve obligado a usar paráfrasis y rodeos. Puntos suspensivos. La Santa Sede aprueba una fórmula porque considera que ella expresa el sentido entendido por la Iglesia en el texto latino. Termina cita. Desde el momento en que el texto latino no es preciso y que su traducción aprobada por la Santa Sede no lo es tampoco, puesto que ésta expresa el sentido entendido por la Iglesia en el texto latino, uno está fundado a concluir en la equivocidad de este último. Termina nota. Bajo la pluma de uno de los principales responsables de este nuevo rito, tales declaraciones al respecto de su forma sacramental nos dejan más bien estupefactos. En efecto, admite que no solo no estamos seguros del significado de principalis, sino, aún más, que la palabra misma puede muy bien no traducir exactamente la idea del Salmo. Admite además que esta crítica palabra no se deriva ni de las palabras de Cristo ni de los apóstoles. En fin, el padre Botte, con una perspicacia histórica que provoca nuestra admiración, procede a decirnos, a 17 siglos después del hecho, qué quiso decir Hipólito con esta palabra. Cita. La solución debe buscarse en dos direcciones: el contexto de la oración y el uso de hegemónicos, el equivalente griego de principalis, en el lenguaje cristiano del siglo III. Está claro que espíritu designa a la persona del Espíritu Santo. Todo el contexto lo indica. Todos guardan silencio porque el Espíritu desciende. La verdadera cuestión es, pues, ¿por qué, entre otros adjetivos relevantes, se eligió principalis? La investigación debe ampliarse aquí. Cierra cita. Y el padre Botte procede entonces a darnos una interpretación teológica verdaderamente nueva de la función principal de los diferentes miembros de la jerarquía en las órdenes, tal como el nuevo rito lo expresa. Cita. Los 3 grados reciben el don del Espíritu, pero no es el mismo para cada uno de ellos. Para el obispo es el Spiritus Principalis. Para los sacerdotes, que son los consejeros de los obispos, es el Spiritus Concilii. Para los diáconos, que son la mano derecha del obispo, es el Spiritus Celi et Solicitudinis. Es evidente que estas distinciones son hechas según las funciones de cada grado de ministerio. Está claro entonces que, en la fórmula de Hipólito, Principalis debe ser entendido en relación a la función específica del obispo. Uno solo tiene que releer la oración para convencerse de esto. Puntos suspensivos. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin un jefe, ni su santuario sin ministros. Puntos suspensivos. El obispo es el jefe de la iglesia. Luego la elección del término hegemónicos se explica por sí misma. Es el don del Espíritu que pertenece al jefe. La mejor traducción para hacer el espíritu de autoridad. Cierra cita. Nota de pie de página. Lutero definió el sacerdocio en estos términos. Cita. La función del sacerdote es predicar. Si él no predica, es a un sacerdote lo que un cuadro de un hombre es a un hombre. Un hombre es un obispo. Se ordena esta clase de sacerdotes, lengua de badajo, o consagra campanas de iglesias, o confirma niños. Nunca. Estas son cosas que cualquier diácono o laico puede hacer. Lo que hace a un sacerdote u obispo es el ministerio de la palabra. Cierra cita. Y en otro lugar dice: cualquiera que se sepa cristiano estaría completamente seguro de que todos nosotros somos sacerdotes y que todos tenemos la misma autoridad en cuanto a la palabra y a los sacramentos, aunque ninguno tiene el derecho de administrarlos sin el consentimiento de los miembros de su iglesia o por el llamado de la mayoría. Cierra cita. Citado por el padre W. Jenkins, The New Ordination Rite, an Indelible Question Mark.
Termina nota. La nueva forma también pretende que este espíritu gobernante que se da al ordenando es el mismo que se dio a los santos apóstoles. Debería estar claro que tal petición de ninguna manera afirma que los ordenandos son elevados al rango de apóstoles. ¿Sería legítimo pedir a Dios que dé a cualquier laico católico el mismo Espíritu Santo que fue dado a los apóstoles? Ahora bien, en su crítica del rito anglicano, León XIII señaló el hecho de que estas palabras, recibe el Espíritu Santo, están lejos de significar de un modo preciso el sacerdocio en tanto que orden, la gracia que confiere o su poder, y que no pueden ser consideradas aptas o suficientes para el sacramento, ya que omiten lo que debe esencialmente significar. Así pues, incluso si concedemos que este espíritu gobernante sea el Espíritu Santo, no significando la forma, el poder ni la gracia del episcopado, no puede transmitirlos por sí misma de modo sacramental ex opere operato. Ella lo puede tanto menos en cuanto que la elección de este término aproxime singularmente la forma del rito de Pablo VI a la de un rito protestante. El concepto protestante del rango episcopal. Muchas sectas protestantes mantienen el título de obispo en su clero. Esto es cierto en los luteranos en Alemania, pero no en América. Es cierto también en los anglicanos, los episcopalianos y ciertas sectas bautistas. Sin embargo, estas sectas niegan que tanto el sacerdocio como el episcopado lleven impreso algún carácter sacramental indeleble. ¿En qué sentido entonces se entiende la función de sus obispos? Mientras que es cierto que los obispos anglicanos ordenan y confirman, ambos actos son en su punto de vista no sacramentales, su función principal es jurisdiccional. Así en Inglaterra los obispos son designados por el rey o reina reinante, que es la cabeza actual de su iglesia y que puede cesarlos de su episcopado. En las otras sectas protestantes son elegidos por los fieles, y en todas ellos son vistos como inspectores, allí donde ellos ordenen a los ministros y donde ellos confirmen, ellos no lo hacen en virtud de algún orden a los ministros, y donde ellos confirmen, ellos no lo hacen en virtud de algún poder sacerdotal especial que poseyeran con exclusión de los laicos, sino únicamente en virtud de la jurisdicción que han recibido durante el tiempo de su mandato para organizar las comunidades, vigilar su conservación y su desarrollo, como lo hace todo buen presidente, director general en su empresa. Para los protestantes, ni el sacerdocio ni la confirmación son sacramentos instituidos por nuestro Señor, aún menos sacramentos que impriman un carácter indeleble. Es pues evidente, como lo señala el Papa León XIII, que la inclusión de los términos obispo y gran sacerdote en un rito protestante no confiere de ninguna manera a tal rito validez en el sentido católico, especialmente cuando toda referencia al concepto católico de su función es deliberadamente eliminado del contenido de la forma sacramental y del resto del rito. Además, el Papa León XIII nos instruye en su Apostolice Cure que tales términos, cuando son usados en situaciones ambiguas, como la fórmula recibe el Espíritu Santo, deben ser entendidos de un modo diferente que en el rito católico. Así en el empleo de espíritu gobernante, de inspector, de episcopo, no solo es inofensivo a los protestantes, también hace que el nuevo rito sea altamente aceptable a ellos. Esto no es negar que un obispo católico no tenga la función de inspector o episcopo, pero lo que es ofensivo en un rito supuestamente católico es que esta función sea presentada como única en el episcopado, cuando él es la plenitud del sacramento del orden. He aquí por qué nosotros afirmamos que, admitiendo que su elección no ha sido el hecho de una capitulación ante las exigencias ecuménicas, este término es inaceptable como palabra esencial para designar la gracia de este sacramento. Después de haber recordado que una forma de la cual, cita, se ha cercenado con propósito deliberado
Todo lo que en el rito católico hace resaltar claramente la dignidad y los deberes del sacerdocio no puede ser la forma conveniente y suficiente de un sacramento. Cierra cita del Papa León XIII. Al determinar El Papa León XIII, al determinar que las órdenes anglicanas eran nulas e inválidas, mostró la ineficiencia del resto del rito, su significatio ex adiunctis o una forma sacramental indeterminada, la supresión deliberada en el rito de toda referencia al concepto católico del orden, deja bien claro que la forma sacramental carece de sentido, puesto que en esto el nuevo rito postconciliar presenta los mismos defectos que el prototipo anglicano. Entonces claramente está sujeto a la misma condenación que fue pronunciada contra la creación de Cranmer. Antes de hablar de este aspecto del problema, debemos examinar, sin embargo, con gran cuidado la fuente de la cual Pablo VI extrajo su nueva forma sacramental. La fuente del nuevo rito de ordenación de Pablo VI. Cuando él aprobó el nuevo rito para la ordenación de obispos en junio de 1968, afirmó que era necesario añadir, suprimir o cambiar ciertas cosas, ya sea para restituir a los textos su integridad primitiva, para hacer las expresiones más claras o para describir mejor los efectos del sacramento. Puntos suspensivos. Ha parecido apropiado tomar de fuentes antiguas la oración consagratoria que se encuentra en el documento llamado La tradición apostólica de Hipólito de Roma, escrito a comienzos del siglo III y que es aún usada en gran parte en los ritos de ordenación de las liturgias copta y siríaca occidentales. Cierra cita. No hace falta decirlo, él no nos dice por qué era necesario añadir, suprimir o cambiar ciertas cosas, que presumiblemente han sido adecuadas durante 2000 años. El lector tendrá la oportunidad de decidir si el estudio expresa las cosas más claramente o describe mejor los efectos del sacramento. Pero Pablo VI acude nuevamente a sus viejos trucos. Nota de esta página. Citando a Pablo VI, que indica que se deben restituir los textos a su integridad primitiva, responde el Papa Pío II en contraposición, en su encíclica infalible Mediator Dei. Del mismo modo, se deben juzgar los esfuerzos de algunos para resucitar ciertos antiguos ritos y ceremonias. La liturgia de la época antigua es, sin duda, digna de veneración, pero una costumbre antigua no es, por el solo motivo de su antigüedad, la mejor, sea en sí misma, sea en su relación con los tiempos posteriores y las nuevas condiciones establecidas. También los ritos litúrgicos más recientes son respetables, porque han nacido bajo el influjo del Espíritu Santo, que está con la Iglesia hasta la consumación del mundo, y son medios de los cuales se sirve la esposa santa de Jesucristo para estimular y procurar la santidad de los hombres. Es ciertamente cosa santa y digna de toda alabanza recurrir con la mente y con el alma a las fuentes de la Sagrada Liturgia, porque su estudio, remontándose a los orígenes, ayuda no poco a comprender el significado de las fiestas y a indagar con mayor profundidad y exactitud el sentido de las ceremonias. Pero ciertamente no es tan santo y loable el reducir todas las cosas a las antiguas. Así, para poner un ejemplo, está fuera del recto camino el que quiere devolver al altar su antigua forma de mesa, el que quiere excluir de los ornamentos el color negro, el que quiere eliminar de los templos las imágenes y estatuas sagradas, el que quiere que las imágenes del Redentor crucificado se presenten de manera que su cuerpo no manifieste los dolores acerbísimos que padeció. Finalmente, el que reprueba el canto polifónico, aun cuando esté conforme con las normas emanadas de la Santa Sede. Lo mismo que ningún católico de corazón puede refutar las sentencias de la doctrina cristiana compuestas y decretadas con gran provecho en épocas recientes por la Iglesia, inspirada y asistida del Espíritu Santo, para volver a las fórmulas de los antiguos concilios, ni puede rechazar las leyes vigentes para volver a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico. Así, cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no estaría animado de un celo recto e inteligente el que quisiese volver a los antiguos ritos y usos, rechazando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia, debido al cambio de las circunstancias. En efecto, este modo de pensar y de obrar
hace revivir el excesivo e insano arqueologismo resucitado por el concilio ilegítimo de Pistoia y se esfuerza en resucitar los múltiples errores que fueron las premisas de aquel conciliábulo y le siguieron con gran daño de las almas, y que la Iglesia, vigilante custodio del depósito de la fe que le ha sido confiado por su divino fundador, condenó con justo derecho. En efecto, deplorables propósitos e iniciativas vienen a realizar la acción santificadora, con la cual la Sagrada Liturgia dirige saludablemente al Padre a sus hijos de adopción. Termina nota de esta página. Mientras señala correctamente la tradición apostólica de Hipólito como fuente de su nuevo rito, fuerza la verdad al límite al afirmar que este documento altamente cuestionable es aún usado en gran parte en los ritos de ordenación de las liturgias copta y siríaca occidentales. De hecho, el texto de Hipólito no tiene casi nada en común con los ritos orientales, y las palabras cruciales, especialmente la crítica expresión del espíritu gobernante, no se encuentra en estos ritos orientales. Comparemos entonces estos ritos aún en uso con el nuevo rito. El primer párrafo está traducido de las páginas 204 al 205 del Pontifical de los Sirios Antioquenos. Parte 2, impreso en 1952, Scharfe, Líbano, y lleva el imprimatur de Ignatius Gabriel Cardenal Tapuni, patriarca sirio de Antioquía. Este es el rito usado por las liturgias copta y siríaca occidentales. El segundo párrafo es la oración consagratoria promulgada por Pablo VI, supuestamente tomado del primero. Tomado del nuevo rito en inglés, tal como se lo utiliza en los Estados Unidos, las partes en mayúsculas son comunes a ambos párrafos. El pontifical antioqueno. Oh Dios, tú has creado todo por tu poder y estableciste el universo por la voluntad de tu único Hijo. Tú nos diste gratuitamente el conocimiento de la verdad y nos has hecho conocer tu santo y excelente amor. Tú nos has dado tu amado y unigénito Hijo, el Verbo Jesucristo, el Señor de la gloria, como pastor y médico de nuestras almas. Por su preciosa sangre, tú has fundado tu iglesia y ordenado en ella todos los grados del sacerdocio. Tú nos guiaste para que te seamos agradables en procurar que el conocimiento de tu ungido crezca y se esparza por todo el mundo. Envía sobre tu servidor aquí presente tu santo y espiritual aliento para que pueda guardar y vigilar la grey a él confiada. Esto es, ungir sacerdotes, ordenar diáconos, consagrar altares e iglesias, bendecir casas, hacer nombramientos, curar, juzgar, salvar, liberar, desatar y atar, investir y despojar, así como excomulgar. Concédele todo el poder de tus santos, el mismo poder que tú diste a los apóstoles de tu unigénito Hijo, para que llegue a ser un glorioso sumo sacerdote con el honor de Moisés y la dignidad del venerable Jacob en el trono de los patriarcas. Permite que tu pueblo y el rebaño de tu patrimonio quede establecido por medio de este tu siervo. Dale sabiduría y prudencia y que comprenda tu voluntad, oh Señor, para que pueda discernir las cosas malas y conocer lo excelso de la justicia y del juicio. Concédele este poder para resolver los problemas más difíciles y para romper todo lazo de iniquidad. Entre paréntesis, al final de esta oración secreta el obispo consagrante se vuelve al este y continúa diciendo en alta voz, cierro paréntesis, Señor, tú eres el dispensador de todo lo que es bueno y dador de sabiduría y de dones divinos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y damos gracias, ahora, en todo momento y por siempre. Amén. La oración consagratoria de Pablo VI. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, tú que estás en lo más alto de los cielos, mira con compasión todo lo que es humilde, tú que conoces todas las cosas antes de que lleguen a ser, que por tu graciosa palabra has establecido el plan de tu iglesia. Desde el comienzo elegiste a los descendientes de Abraham para ser tu santa nación. Tú estableciste jefes y sacerdotes y no dejaste tu santuario sin ministros para servirte. ¿Por qué?
Desde la creación del mundo te ha complacido ser glorificado por aquellos a quienes elegiste. Entre paréntesis, la parte siguiente de la oración es cantada o dicha por todos los obispos consagrantes con las manos juntas. Y ahora, Señor, derrama sobre este que tú has elegido ese poder que viene de ti, el Espíritu gobernante, que tú diste a tu amado Hijo Jesucristo, el Espíritu dado por él a los santos apóstoles, que fundaron la Iglesia en todo lugar, como tu templo, para la incesante gloria y alabanza de tu nombre. Paréntesis. Entonces los obispos quitan las manos. Estas son las palabras esenciales en la forma de Pablo VI, que están en cursiva, pero no se encuentran en el pontifical antioqueno. Después el consagrante principal prosigue solo, diciendo, cierra paréntesis, Padre, tú que conoces el corazón del hombre, da a este que tú has elegido para el episcopado el cumplir sin falta la función de sumo sacerdote y de pastor de tu pueblo santo, sirviéndote día y noche, que se emplee sin descanso en interceder cerca de ti y en presencia y en presentarte la ofrenda de tu iglesia, por la fuerza del Espíritu Santo, que da la gracia del sumo sacerdocio. Concédele, como a los apóstoles, el poder de perdonar los pecados, de reconciliar a los pecadores, de desatar todo vínculo y de asignar ministerios como tú mismo lo has dispuesto. Que su bondad y pureza de corazón hagan de su vida un sacrificio que te sea agradable. Por Jesucristo tu Hijo, por quien se te da a ti, nuestro Padre, gloria, poder y honor, con el Espíritu Santo en tu santa Iglesia, ahora y por siempre. Amén. Las palabras esenciales de la forma especificada por Pablo VI estaban en cursiva. Las dos palabras en negrita representan las únicas dos significadoras que las oraciones tienen en común en el rito antioqueno, mientras que las palabras esenciales no son especificadas. Los términos teológicos de materia y forma no se usan en las iglesias orientales. Las manos del obispo, la materia del sacramento, son colocadas sobre la cabeza del ordenando durante la oración completa, mientras el nuevo rito romano, solo durante la repetición de la forma esencial. Como señalaba en la introducción, forma y materia deben ir unidas para realizar el sacramento. Ahora bien, obviamente estas dos oraciones tienen solo unas pocas palabras incidentales en común. En la oración antioquena, la intención de consagrar un obispo católico es evidente y cumple todos los requisitos que hemos tratado en la sección de historia de los ritos sacramentales. La oración de Pablo VI apenas tiene en común una docena de palabras con la antioquena y es apta para ser usada en las más liberales de las comuniones protestantes. Decir entonces que una deriva de la otra es absurdo. Obviamente suprimieron de la oración litúrgica oriental todavía en uso expresiones tales como ungir sacerdotes, existiendo una gran diferencia entre ordenar sacerdotes y asignar ministerios. También suprimieron las referencias a su función de protector de la Iglesia contra la herejía. El obispo postconciliar está para desatar todo vínculo, pero no para desatar y atar, investir y despojar, así como para excomulgar. Se han conservado, sin embargo, dos importantes palabras, las de obispo y sumo sacerdote, pero están colocadas fuera de la forma esencial. Además, se puede cuestionar seriamente si los términos obispo y sumo sacerdote pueden ser entendidos en el sentido católico de la palabra. En vista de ninguna debida indicación en la significatio es adjunctis, puede estar permitido dudarlo. El hecho de que las palabras obispo y sumo sacerdote se hayan conservado, aunque fuera de la forma sacramental, no agrega nada a la validez del rito, ya que estos términos podrían ser y casi ciertamente son entendidos en su sentido protestante. Finalmente, la nueva forma es una creación enteramente nueva y de ninguna manera se la puede encontrar en el supuesto original de Hipólito, y menos en la parte que Pablo VI nos asegura, cita, estar todavía en uso en gran parte en las liturgias de ordenación copta y siríaca occidentales. Cierra cita. Entonces, ¿de dónde viene la nueva forma de Pablo VI? La respuesta está en la
llamada Tradición Apostólica de Hipólito. Nota de pie de página. El padre Clancy, citando la patrología de Johannes Quasten, nos dice en su estudio histórico del rito de ordenación que la tradición apostólica de Hipólito no tiene apreciable efecto sobre el desarrollo del rito de ordenación en Occidente. Termina nota. La tradición apostólica de Hipólito. La verdadera fuente de la nueva oración consagratoria de Pablo VI es la llamada Tradición Apostólica de Hipólito, un documento de origen dudoso del cual no existe evidencia acerca de que en realidad se usara alguna vez para consagrar un obispo católico. Debemos considerar dos aspectos del problema surgido por el uso de esta oración. ¿Quién fue Hipólito y qué sabemos realmente acerca de la forma que él usó? Nota de esta página. Indicar que hubo un antipapa llamado Hipólito, que es considerado de los primeros falsos papas. Termina nota. Hipólito fue un personaje muy enigmático que vivió en el siglo III. Nació alrededor del 160 y se cree que fue discípulo de San Ireneo. Llegó a ser sacerdote bajo el Papa Severino alrededor del año 198 y se ganó gran respeto por su erudición y elocuencia. A causa de diferencias doctrinales con el Papa, Hipólito dejó Roma, encontró un obispo que lo consagrara y a la muerte de Seferino, cuando Calixto le sucedió en la sede de Pedro, Hipólito, en su ambición frustrada, fundó una comunidad cismática, como resultado de lo cual fue formalmente excomulgado. Publicó su tradición apostólica cuando estaba fuera de la iglesia, presumiblemente para establecer un pontifical para su cismática secta de la cual se había convertido en papa. Posteriormente, cuando Máximo llegó a emperador e inició una nueva persecución contra los cristianos, tanto el pontífice reinante Ponciano como Hipólito fueron arrestados y enviados a las minas de Cerdeña. Fue aquí, justo antes de su muerte, que se reconcilió con la Iglesia. Él y el Papa fueron martirizados juntos en septiembre del 235 y más tarde canonizados. El cisma hipolitano terminó con este evento. El texto escrito por Hipólito como un pontifical para su secta cismática fue denominado por él la tradición apostólica. Entre paréntesis, Pablo VI no fue el primero en dar autoridad a sus actos refiriéndolos a la autoridad primitiva y en concederle una autoridad que no ha tenido nunca. No se sabe siquiera si su rito sirvió. Termina paréntesis. Como Hipólito era claramente rigorista, objetó la legítima mitigación de las leyes de la Iglesia, especialmente aquellas relacionadas con el perdón y readmisión a la comunión de aquellos cristianos que en tiempos de persecución habían sacrificado a los dioses romanos, lo que le valió una reputación de conservador. Se supuso que él conservó la integridad de los ritos entonces en uso, pero esto no es cierto de ningún modo. Ahora bien, Hipólito escribió en griego y una vez que la Iglesia romana adoptó el uso casi exclusivo del latín, sus obras fueron prácticamente olvidadas en Occidente. La obra en cuestión, la tradición apostólica, fue redescubierta por Job Ludolf en Etiopía en 1691. En 1848, otra versión salió a la luz a través del estudio de documentos coptos. Aún después se encontró una versión saídica y luego, alrededor del 1900, se descubrió una traducción latina de un texto griego del siglo VI. Ninguna de estas versiones estaba completa y por lo tanto los eruditos se vieron forzados a reconstruir los diversos segmentos para confeccionar un documento relativamente coherente. Según el profesor Burton Scott Easton de la Universidad de Cambridge, podemos resumir lo que sabemos de este documento con las siguientes palabras. A excepción de pequeños fragmentos, no se encontró el original griego de la tradición apostólica. La versión latina es en general fidedigna, pero es incompleta. La única versión primitiva, la saídica, es igualmente incompleta y los resultados de la moderada habilidad de su traductor
se han vuelto de nuevo más confusos por la transcripción que ha sido hecha. La arábiga es un texto secundario que ofrece poco la saídica no contenga. La única versión casi completa, la etíope, es de tercera mano y no es de fiar. Estas 4 versiones presuponen un original griego común, en el cual 2 textos distintos han sido fundidos en uno solo. Las otras fuentes, las constituciones, el testamento y los cánones con francas revisiones, en las que el original es a menudo editado en forma irreconocible y aún con claras contradicciones. En estas condiciones es manifiestamente imposible restituir el texto con exactitud. Cierra nota. Cita. Después de estas precisiones dadas por el especialista en la materia, se comprende que es absolutamente imposible pretender tener la menor idea de las palabras que Hipólito consideraba como esenciales en la forma del sacramento del orden. Transcribimos, no obstante, su oración consagratoria reconstruida. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que resides en el cielo y te has ocupado de los humildes, que conoces todas las cosas antes de que lleguen a su ser. Tú has fijado los límites de tu iglesia por las palabras de tu gracia, predestinado desde el comienzo la raza justa de Abraham, y haciendo de ella príncipes y sacerdotes, y no dejando tu santuario sin ministro. Tú has sido glorificado entre aquellos, entre paréntesis, o también en aquellos lugares, cierra paréntesis, que tú has elegido. Concede ahora ese poder que es tuyo, de tu espíritu gobernante, que, entre paréntesis, versión griega, cierra, tú lo diste a tu amado siervo, paréntesis en texto griego, pero no en el latino, cierra paréntesis. Jesucristo, quien lo confirió a sus santos apóstoles, paréntesis versión latina, cierra, quienes establecieron la iglesia en todo lugar, la iglesia que tú has santificado para que tu nombre sea sin cesar glorificado y alabado. Tú que conoces los corazones de todos, concede a este tu siervo, a quien tú has elegido para ser obispo, paréntesis, para apacentar tu santo rebaño en algunas versiones, cierra paréntesis, y para servir como tu sumo sacerdote sin culpa, administrando noche y día para propiciar tu protección sin cesar y ofrecerte los dones de la Santa Iglesia. Y por el espíritu del sumo sacerdocio, concédele tener autoridad para perdonar pecados de acuerdo a tu mandamiento, asignar las funciones de acuerdo a tu precepto, desatar todo vínculo de acuerdo a la autoridad que tú diste a tus apóstoles, y agradarte en mansedumbre y pureza de corazón, ofreciéndote en perfume de agradable aroma. Por tu servidor Jesucristo nuestro Señor, por quien se da a ti la gloria, el poder, el honor con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y eternamente. Amén. Entre paréntesis griego. Nota de pie de página. Según el padre, posteriormente cardenal, J. Tixeron, en Sagradas Órdenes y Ordenación, el obispo de San Luis, Herder, 1928. El obispo consagrante mantiene sus manos sobre la cabeza del ordenante durante la oración completa. Según el padre Semple, de jesuita, después de pedir a Dios que dé al ordenando el espíritu que tú diste a los santos apóstoles, Hipólito continúa: dale, oh Señor, el episcopado. Cierra cita. Él añade la siguiente nota, cita, pero si un sacerdote es ordenado, todo se hace con él de la misma manera que con un obispo, excepto que él no se sentará en la cátedra. La misma oración será rezada en su integridad sobre él como sobre el obispo, con la única excepción del nombre de episcopado. Un obispo es en todas las cosas igual a un sacerdote, excepto en el nombre de la cátedra y en la ordenación, en que el poder de ordenar no se da al último. Termina nota. He aquí pues al decir de Pablo VI, la verdadera fuente de la oración sacramental post-conciliar de la ordenación de obispos. De todos los estudios que se han hecho sobre la tradición apostólica de Hipólito, una sola certeza se saca. Nosotros ignoramos totalmente cuáles eran las palabras de la forma indicadas por esta tradición.
Es evidente entonces que no tenemos exacto conocimiento de la forma que usó Hipólito. Y es igualmente evidente que no hay evidencias de que la forma adoptada por Pablo VI haya sido jamás utilizada para ordenar un obispo católico. Por el contrario, lo que nosotros sabemos con certeza, porque tal es la enseñanza constante de la Iglesia a este respecto, es que para ser lícita una forma sacramental debe ser cierta. Nunca la Iglesia ha autorizado la utilización de una forma dudosa. Nunca ha permitido seguir una opinión probable a este respecto. Siempre ha exigido de sus ministros que sigan en esto la opinión más segura. En esta circunstancia, actuar de otro modo es exponer el sacramento a la nulidad, lo que es por sí mismo una falta moral. ¿Qué debemos decir entonces cuando la Iglesia enseña? Cita: materia y forma deben ser ciertamente válidas. Por lo tanto, no se puede, según una opinión probable, usar una materia y forma dudosas. Si se actúa de esta manera, se comete un sacrilegio. Tomado de la introducción del padre Bray al libro de Patrick Henry O'Meara, la cuestión de la validez de las misas que usan el nuevo canon inglés. Esta es la enseñanza común de la teología moral. El golpe de gracia. En el rito tradicional, antes de la imposición de manos, la materia del rito, el consagrante tomaba el libro abierto por los evangelios y sin decir nada lo ponía sobre el cuello y los hombros del obispo electo, hasta el punto de que la página impresa tocara el cuello. Uno de los capellanes arrodillado detrás de él sostenía el libro hasta que era puesto en las manos del obispo electo. Después de esto, el consagrante impone sus manos sobre la cabeza del ordenando, diciendo: recibe el Espíritu Santo. Y entonces procede con una oración corta y con el prefacio que contiene las palabras de la forma. Existía una continuidad moral de la acción para que la forma no fuera realmente separada de la materia. En el nuevo rito, el consagrante principal pone sus manos sobre el obispo electo en silencio. Continuando con esto, el principal consagrante coloca el libro abierto de los evangelios sobre la cabeza del obispo electo. Dos diáconos, de pie en los dos lados del obispo electo, sostienen el libro de los evangelios por encima de su cabeza hasta que la oración de la consagración es completada. Aquí la continuidad de la acción es discontinua, es decir, que la materia y la forma están separadas por la imposición de los evangelios sobre la cabeza del obispo electo. Pensemos lo que pensamos de la nueva forma. La tradición deja claro que la forma debe añadirse a la materia en orden a ser realizado el sacramento. En las sagradas órdenes, es la imposición de las manos la que es la materia, confirmada por León XIII en su Apostolic Curi. Como San Agustín dijo respecto al bautismo, cita: ¿qué es el bautismo de Cristo? Un lavado en el agua mediante la palabra. Quita el agua y no tienes bautismo. Quita la palabra y no tienes bautismo. Puntos suspensivos. Y en el agua la palabra purifica. Quita la palabra. ¿Y qué es el agua sino agua? Cierra cita. La palabra viene al elemento y un sacramento es el resultado. Ahora bien, la materia y la forma deben ir unidas o concurrir. La materia y la forma deben ir unidas en cuanto la unión sea posible para producir el rito externo y para producir un sacramento válido. Cita: no obstante, en las sagradas órdenes, la simultaneidad moral es suficiente, o sea, que los sacramentos son válidos aunque la materia próxima sea empleada inmediatamente antes o después del empleo de la palabra. ¿Qué intervalo bastaría para volver el sacramento inválido? No puede ser determinado. El intervalo de la recitación del Padre Nuestro parece suficiente para San Alfonso, pero en tales materias nosotros no deberíamos depender de probabilidades. Nosotros deberíamos disponer seguramente de la materia y la forma como unidas como nosotros podamos unirlas. Nota de pie de página. Henry Davis, Moral y Teología Pastoral, Nueva York. El doctor Ludwig Ott dice también lo mismo. Cita: no es necesario que ellas coincidan absolutamente desde el punto de vista del tiempo. Una coincidencia moral basta. Es decir, que ellas deben estar conectadas una con otra de tal modo que, según la general estimación,
ellas compongan un signo unitario. Fundamentos del dogma católico, Rockford. Termina nota. En el nuevo rito, la colocación de los evangelios sobre la cabeza del obispo electo viene después de la imposición de manos, y así rompe la simultaneidad moral entre la materia y la forma. Una vez más, se dan serios motivos para dudar de su validez. Sexta parte. Otros aspectos del nuevo rito episcopal, su significatio ex adjunctis. Como nosotros lo habíamos explicado más arriba, se trata de ceremonias con las que la Iglesia rodea los signos sacramentales para explicitar su significación. Se puede decir que las otras partes del rito postconciliar, su significatio ex adjunctis, cumplen la función de corregir los obvios defectos de una forma altamente indeterminada. Para responder a esta cuestión, nos es preciso examinar el resto de las ceremonias y ver si tal es el caso. Nosotros consideraremos esto bajo las dos categorías de adiciones y supresiones. Primero, ¿qué se añadió? Leyendo el texto del nuevo rito de ordenación de obispos, uno encuentra la homilía del consagrante bajo el título de consentimiento del pueblo. Esto es un concepto totalmente protestante, ya que en el catolicismo el obispo es nombrado por el Papa o su agente sin que se requiera consentimiento alguno por parte del laicado. ¿Acaso pidió Cristo la aprobación de alguien para elegir a los apóstoles? Al continuar con el párrafo siguiente, donde se informa que la persona del obispo, con sus sacerdotes con él, Jesucristo el Señor, quien se hizo sumo sacerdote para siempre, está presente entre vosotros. Por medio del ministerio del obispo, Cristo mismo continúa proclamando el Evangelio y confiriendo los misterios de fe a aquellos que creen. Cierra cita. Tal declaración también es engañosa, ya que estrictamente hablando, la presencia de Cristo entre nosotros y la proclamación del Evangelio no dependen del obispo. Sin embargo, esta manera de expresar las cosas tiene la ventaja de ser aceptable a los protestantes. Luego leemos que el obispo es un ministro de Cristo y un mayordomo de los misterios de Dios. A él ha sido confiada la tarea de atestiguar la verdad del Evangelio y de fomentar un espíritu de justicia y de santidad. Pero esta tarea no es particular de un obispo. Todo católico está obligado a dar testimonio de la verdad y a fomentar un espíritu de justicia y de santidad. El último párrafo, el obispo electo es llamado a que sea un inspector. Una vez más se nos presenta un individuo cuya función como obispo católico no está delineada de ninguna forma. No hay nada en la declaración que pueda ofender a los protestantes. Y en realidad, la delineación de su función como inspector los complacería. Y así esta homilía continúa hasta el final sin proporcionar ninguna positiva significatio ex adjunctis. Lo que sigue es el examen del candidato. De nuevo se pregunta al obispo electo si está resuelto a ser fiel y constante en la proclamación del Evangelio de Cristo. La única parte de este examen que podría referirse a su función como obispo católico es la cuestión de si él está o no resuelto a mantener el depósito de la fe íntegro e incorrupto tal como fue entregado a los apóstoles y profesado por la Iglesia en todas partes y en todas las épocas. Él debe responder afirmativamente, pero así debe hacerlo también todo laico que se desee llamarse católico. Es más, es obvio que según las declaraciones de muchos obispos postconciliares, ellos difícilmente toman esta responsabilidad en serio. Nota de pie de página. La adherencia estricta a esta respuesta requeriría que ellos rechazaran las herejías del Vaticano II. En tales circunstancias se puede cuestionar si ellos serían escogidos por la moderna Roma para ser inspectores. Termina nota. Después de las letanías de los santos encontremos quizá la única declaración salvadora de todo el rito postconciliar. El consagrante principal en este punto se pone de pie y con sus manos juntas reza: Señor, escucha nuestras oraciones, unge a tu siervo con la plenitud de la gracia sacerdotal y bendícelo con el poder espiritual en toda su riqueza. Cierra cita. Esta oración también se encuentra en el rito tradicional, en el cual la versión latina de esta importante expresión es Cornu gratiae sacerdotales,
literalmente el cuerno de la gracia sacerdotal. La declaración, sin embargo, continúa siendo ambigua porque el cuerno de la gracia sacerdotal, o la mala traducción de la plenitud de la gracia sacerdotal, podría aplicarse tanto al sacerdocio como al episcopado. Además, y lo que es más importante, está fuera de la forma sacramental, y aparte de la materia, y no especifica de ninguna manera el poder o la gracia conferida en el sacramento. Segundo, ¿qué se suprimió? En el presente contexto histórico y desde el punto de vista de la Apostolici Cure del Papa León XIII, lo que se suprimió del rito tradicional es mucho más importante que lo que se ha conservado. Y, en el contexto ecuménico de después del Vaticano II, mucho más significativo también, a causa de la gran extensión del rito tradicional. Lleva 2 o 3 horas decirlo. Hablaremos solamente de aquellos pasajes que pudieran tener influencia en la validez del sacramento en virtud de la significatio ex actiuncis. El rito tradicional se inicia con una solicitud por parte del asistente mayor al consagrante. Cita: Muy reverendo Padre, nuestra Santa Madre la Iglesia Católica solicita que promuevas a este sacerdote aquí presente en la carga del episcopado. Cierro cita. Esto es seguido por un juramento por parte del ordenando en que él promete a Dios, cita, promover los derechos, honores, privilegios y autoridad de la Santa Iglesia Romana, y observar con todas sus fuerzas y hacer observar a los demás las reglas de los santos padres, los decretos, las ordenanzas, las reservas y los mandatos apostólicos, puntos suspensivos, para combatir y perseguir según su poder a los herejes, a los cismáticos y a los rebeldes, para con nuestro Santo Padre, Papa y sus sucesores. Sí, la cita. Esto es omitido en el nuevo rito y reemplazado por la homilía descrita anteriormente bajo el título de Consentimiento del pueblo. Luego se procede al examen del candidato, en el que se le pregunta, entre otras cosas, si él, cita, guardará y enseñará con reverencia las tradiciones de los padres ortodoxos y las constituciones decretadas por la Santa y Apostólica Sede. Cierra cita. Omitido, aunque él promete mantener el depósito de la fe entero e incorrupto como fue transmitido por los apóstoles y profesado por la Iglesia en todo lugar y en todas las épocas. Entonces se le pide que confirme su creencia en todos y en cada uno de los artículos del credo, lo cual fue omitido. Finalmente se le pregunta si, cita, anatemizará toda herejía que pueda levantarse contra la Santa Iglesia Católica. Sí, la cita, esto se omitió. La supresión del requerimiento a anatemizar la herejía es significativo, ya que en verdad esta es una de las funciones del obispo. Además, esta función permanece sin especificar en el resto del rito post-conciliar. En el rito tradicional, el consagrante instruye al obispo electo en los siguientes términos. Cita: Un obispo debe juzgar, interpretar, consagrar, ordenar, ofrecer sacrificio, bautizar y confirmar. Cierra cita. Ahora bien, esta instrucción que explica el poder del episcopado católico es en verdad muy importante para la significatio ex adiunctis, y su supresión en el nuevo rito es tanto más perjudicial por cuanto en ninguna parte del nuevo rito se menciona que la función del obispo sea la de ordenar, confirmar o juzgar, de atar y desatar. La oración consagratoria en el rito tradicional de la Iglesia romana es diferente del rito sirio-antioqueno, pero esta proporciona la forma necesaria que incluye las palabras esenciales especificadas por el Papa Pío XII. Su contenido o substancial significado es suficientemente similar al de las oraciones copta, antioquena y siríaca como para no necesitar hablar más adelante de ellas. Nadie pondría ninguna objeción si se dijera todo el prefacio oriental, especialmente porque contiene la sustancia de la forma tradicional. De hecho, si Pablo VI hubiera adoptado la forma usada en los ritos orientales, acompañada de la imposición de manos, no se requeriría nada más, y la validez del nuevo rito no sería cuestionable. En el rito tradicional, después de la oración consagratoria, las funciones del obispo son especificadas una vez más. Cita: Dale, oh Señor, las llaves del reino de los cielos, puntos suspensivos, que todo lo que Él ate en la tierra sea igualmente atado en el cielo, y todo lo que Él desate en la tierra sea también desatado en el cielo.
A quienes los pecados se retuviere, les serán retenidos. Y perdona, Señor, los pecados de quienes Él haya perdonado. Puntos suspensivos. Que no haga de las tinieblas luz, ni de la luz tinieblas. Que no llamen bien al mal, ni mal al bien. Puntos suspensivos. Establécele, oh Señor, en la cátedra episcopal para gobernar tu iglesia y el pueblo que le es confiado. Termina cita. Toda esta oración fue suprimida en el nuevo rito. Conclusión. El resultado de los cambios es la protestantización del ordinal. Algunas palabras de León XIII tomadas de su Apostolice Cure. Obviamente, casi toda referencia al concepto específicamente católico del episcopado fue suprimida en el rito postconciliar. Se incluyeron en estas supresiones su función de ordenar sacerdotes, confirmar y su uso de las llaves. Se conservó deliberadamente el término obispo, pero fuera de la forma esencial, y de modo tal para no ofender a los protestantes, que los consideran hermanos. Como tal, no existe una positiva significatio ex adiunctis, sino más bien una negativa. Con esto en mente, consideremos algunas de las declaraciones del Papa León XIII en su Apostolice Cure al respecto de la reforma de Cranmer, declaraciones que pronunció con su autoridad apostólica. Nota de pie de página. A propósito del valor doctrinal de esta carta apostólica, recordemos lo que el Papa León XIII escribía el 13 de septiembre de 1896. Cita: En efecto, nuestro objetivo al escribir esta carta era dar un juicio decisivo y resolver completamente este gravísimo problema de las ordenaciones anglicanas. Puntos suspensivos. Nos zanjamos la cuestión con argumentos de tal peso y con expresiones de tal claridad que no sería posible a una persona prudente y bien dispuesta a levantar la menor duda a propósito de nuestro juicio. Todos los católicos están obligados a recibirlo con el más profundo respeto, como siendo definitivamente fijado, ratificado e irrevocable. Perpetuo firmam ratam irrevocabilem. Termina nota. En la que declaró irrevocablemente nulas e inválidas las órdenes anglicanas. Aunque algunos teólogos liberales arguyen que esta bula no obliga. El Papa León XIII dejó claro posteriormente que la bula era irrevocable. Cita: En vano se alegó recientemente en defensa de la validez de las órdenes anglicanas algún auxilio proveniente de las otras oraciones del mismo ordinal, dejando de lado otras razones que muestran que esto es insuficiente para la intención en el rito anglicano. Con este argumento basta. De él se suprimió deliberadamente todo aquello que expusiera la dignidad y el oficio del sacerdocio en el rito católico. Esa forma, consecuentemente, no puede ser considerada apta o suficiente para el sacramento, ya que omite lo que esencialmente debe significar. Lo mismo ocurre con la consagración episcopal. En efecto, no solo las palabras para el oficio y el cargo de obispo han sido añadidas más tarde a la fórmula recibe el Espíritu Santo, sino que aún, como le diremos pronto, estas palabras deben ser interpretadas de manera diferente que en el rito católico. No sirve de nada invocar en este punto la oración que sirve de preámbulo, cito, Dios Todopoderoso, ya que ésta de alguna manera fue despojada de las palabras que denotan el sumo sacerdocio. En verdad, está fuera de duda y se deduce de la institución misma de Cristo que el episcopado forma verdaderamente parte del sacramento del orden, que constituye el sacerdocium en su más alto grado, o sea, aquel que por la enseñanza de los santos padres y nuestras costumbres litúrgicas se ha dado en llamar sumum sacerdocium sacri ministeri summa, el sacerdocio supremo, la cima del ministerio sagrado, de donde resulta que, habiendo sido completamente eliminados el sacramento del orden y el verdadero sacerdocio de Cristo del rito anglicano, y no confiriendo de ninguna manera la consagración episcopal, el sacerdocio del mismo rito, el episcopado no puede tampoco ser verdadero y legítimamente conferido, tanto más que entre las principales funciones del episcopado se encuentra la de ordenar ministros para la Santa Eucaristía y el Santo Sacrificio. Termina cita. Michael Davis, a pesar de su dudosa conclusión, el orden de Melquisedec
de que el nuevo rito de ordenación es válido, nos proporciona todas las evidencias necesarias para establecer que la intención de Pablo VI era hacer los nuevos ritos de ordenación aceptables a los protestantes. También nos aporta evidencias de que el ordinal de Pablo VI fue creado con la ayuda de algunas satélites que asistieron a la creación del nuevo sordo Mise, el arzobispo Bunini y 6 consultores heterodoxos protestantes. Francis Clark también resalta el intento ecuménico de Pablo VI. En realidad, él llega hasta el punto de compararlo con el de Cranmer en su intento de crear el nuevo rito eduardiano anglicano, o sea, el de destruir el carácter sacerdotal del orden. Él considera inválido el cranmeriano, pero legítimo el de la Iglesia postconciliar porque deriva de un papa. Dejemos claro el significado de la intención. Los protestantes niegan el carácter sacramental del orden, y cualquier intento de crear un rito que lo satisfaga resultará en ambigüedades y en una deliberada tergiversación de la doctrina. Pablo VI no tenía otra alternativa que suprimir deliberadamente toda referencia a una caracterización específicamente católica del episcopado. Volvamos una vez más al Apostolice Cure del Papa León XIII. Cita. Para un entendimiento pleno y exacto del ordinal anglicano, aparte de los puntos puestos en evidencia por ciertos pasajes, no hay nada más pertinente que considerar cuidadosamente las circunstancias bajo las cuales fue compuesto y públicamente autorizado. Puntos suspensivos. La historia de esta época muestra bastante elocuentemente qué espíritu animaba a los autores del ordinal respecto de la Iglesia Católica, qué apoyos pidieron a las sectas heterodoxas, y qué fines perseguían. Sabiendo demasiado la relación necesaria que existe entre la fe y el culto, entre la ley de creencia y la ley de la oración, ellos desfiguraron en gran manera el conjunto de la liturgia conforme a las doctrinas erróneas de los innovadores, con el pretexto de llevarla a su forma primitiva. Por esta razón, en todo el ordinal no sólo no existe una clara mención del sacrificio, de la consagración, del sacerdocio, sacerdocium, del poder de consagrar y de ofrecer el sacrificio, sino que, como nos hemos declarado, toda traza de estas instituciones que subsistían todavía en las oraciones del rito católico en parte conservadas, fueron deliberadamente suprimidas y borradas con el esmero señalado más arriba. De esta manera, el carácter original del ordinale claramente se manifiesta a sí mismo. Puntos suspensivos. Toda palabra del ordinal anglicano, como es ahora, que se preste a ambigüedad, no puede ser tomada en el mismo sentido que ella posee en el rito católico. En efecto, la adopción de un nuevo rito que niega o desnaturaliza, como hemos visto, el sacramento del orden, que repudia toda noción de consagración y de sacrificio, quita a la forma, la recibe el Espíritu Santo, todo su valor, porque este Espíritu no penetra en el alma más que con la gracia del sacramento. Pierden también su valor las palabras para el oficio y el cargo del sacerdote u obispo, y otras parecidas, no son ya entonces más que vanas palabras, sin la realidad de lo que Cristo instituyó. Termina cita. Al respecto de la reforma de Pablo VI, recordemos las circunstancias en las cuales ella fue decidida y emprendida, qué espíritu animó a sus promotores, qué cooperación buscaron y solicitaron, y cuál era el fin. Sin ser el más grande de todos los sacramentos, el del orden es indispensable en la Iglesia. Es en efecto la fuente de casi todos los demás sacramentos. Sin obispo católico, los hombres todavía pueden ser bautizados y casarse religiosamente, pero no podrían hacer vida sacramental, en especial el santo sacrificio de la misa y de la presencia real de Cristo en su estado de víctima inmolada y ofrecida. Sin sacerdote válido, la Iglesia de Cristo no sería más que una secta y nada más. Comprendiendo la importancia vital de este sacramento, la Iglesia, para conservarlo en toda su pureza, tal como los apóstoles y los padres se lo han transmitido de parte del Maestro, lo ha rodeado de todo un conjunto de ceremonias que son como una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera alcanzar la integridad de su misterio. Desde los tiempos más remotos, la Iglesia codificó estas ceremonias en lo que se ha llamado más tarde el pontificar.
Es, nos asegura Monseñor Battyfold, cita, el libro litúrgico más magnífico que nosotros poseemos. Nos viene en línea directa de la antigüedad cristiana, sin haber sufrido las restauraciones del misal, del breviario. Es un completo testimonio de las antiguas épocas. En el pontifical, todos son palabras y gestos del obispo, y estas palabras y estos gestos expresan los actos más solemnes de la vida de la Iglesia, aquellos a los que ha querido dar la publicidad más augusta, como la consagración de los obispos, las ordenaciones, la consagración de las iglesias. Termina cita. Prefacio de las etapas del sacerdocio 1939. Por el conjunto de los ritos así codificados, la forma del orden ha expresado siempre de manera unívoca la transmisión del poder sacerdotal verdadero que se imprime de modo indeleble en el que lo recibe. Cada vez que, según la diversidad de los tiempos y lugares, la Iglesia ha creído bien añadir ceremonias a la administración de este sacramento, ella lo ha hecho para poner más en evidencia su significación. Para mostrar mejor que ésta permanece incambiada, ella conservaba celosamente lo que durante siglos lo había claramente expresado. Así, en la época en que la tradición de los instrumentos había ganado por la mano a la imposición de manos, esta no llegó a ser suprimida, y la significación del rito no había sufrido ningún daño. Tampoco nunca los orientales que no practicaban la tradición de los instrumentos han impugnado la validez del rito occidental. Cuando el Papa Pío XII intervino para declarar con su autoridad suprema que la tradición de los instrumentos y la oración que la acompaña no constituyen ni la materia ni la forma de este sacramento, él no lo suprimió. Él incluso prohibió expresamente el hacerlo. Cita, no está de ningún modo permitido interpretar lo que nos acabamos de declarar y de decretar sobre la materia y la forma, de modo a creerse autorizado a descuidarla o a omitir las otras ceremonias previstas en el pontifical romano. Lo que es más, nos ordenamos que todas las prescripciones del pontifical romano sean religiosamente mantenidas y observadas. Terminando cita. Esta intervención pontifical, que se la ha llamado equivocadamente la reforma de Pío XII, no ha reformado nada en absoluto. El Papa se ha contentado con dirimir una controversia teológica y con poner fin a las angustias de algunos al precisar con la autoridad de Pedro cuáles entre los ritos de ordenación pertenecen a la esencia del sacramento y cuáles no pertenecen a él. Con Pablo VI, nosotros nos encontramos ante un verdadero trastorno del rito sacramental, trastorno tan profundo, tan radical, tan nuevo que ha alcanzado su significado. Lo menos que se puede decir es que el significado del rito reformado de Pablo VI es dudoso. En efecto, nosotros lo hemos mostrado a lo largo de estas páginas. Pablo VI ha trastornado todo el rito, no respetando ni su parte esencial. Si el rito post-conciliar, animado por un espíritu de falso ecumenismo, sigue el patrón establecido por su prototipo cranmeriano, si es, como afirma Michael Davis, un paso en la dirección de un ordinal común, y si suprime toda expresión que caracteriza al episcopado católico, entonces debe estar lógicamente sujeto a la misma condenación que León XIII promulgó contra las órdenes anglicanas. No existe una declaración de las citadas anteriormente de su bula apostólica que no se pueda aplicar a aquel. Si se añade a esto la abrogación de la forma especificada por Pío XII de su pronunciamiento ex cátedra y el cambio en la substancia o significado de las palabras esenciales, nos quedamos con la infortunada conclusión de que los obispos ordenados mediante este nuevo rito están a la par de sus colegas luteranos y anglicanos. Y si la ordenación de obispos post-conciliares es, en el mejor de los casos, extremadamente dudosa, ¿qué se puede decir de la ordenación de presbíteros bajo su órbita? Como el rito de ordenación del sacerdocio fue criticado con similares bases, tenemos una situación en la que una duda se suma a otra duda. Esto a su vez coloca a los otros sacramentos, excepto el bautismo y el matrimonio, en un terreno igualmente dudoso. El lector debe recordar que, en el orden práctico,
Un rito que sea dudoso es lo mismo que sea inválido. Como dice Francis Clark, cita, el probabilísimo no debe usarse cuando la validez de los sacramentos está en cuestión. Sí, la cita. Y como asevera el padre John, materia y forma deben ser ciertamente válidos. Por lo tanto, uno no puede seguir una opinión probable y utilizar una materia o una forma dudosa. Nota de pie de página. Heribert John, Teología Moral, 1962. Michael Davis ignora el rito de ordenación episcopal en su Orden de Melquisedec. Sospecho que esto es porque lo encuentra imposible de defender. Termina nota. Cita: el mismo surgimiento de cuestiones o dudas sobre la validez de una forma determinada de conferir un sacramento, si esta cuestión está basada en un defecto aparente de materia o de forma, haría necesaria la estricta abstención del uso de esta manera dudosa de ejecutar el acto sacramental hasta que las dudas fueran resueltas. Al conferir los sacramentos, todos los sacerdotes, ellos están obligados a seguir el medium certum. Actuando de otra manera, se comete un sacrilegio. Cierra cita. Citado por Patrick Henry Onglar en su libro Questioning the Validity of Masses Using the New Old English Canon, 1969. No puede haber dudas de que la Iglesia postconciliar ha indeterminado, si no anulado totalmente, el sacramento del orden. Haciendo esto, no solo ha puesto su validez en cuestión, sino también la de todos los demás sacramentos que dependen de su sacerdocio verdadero. Y lo que es peor, una situación verdaderamente apocalíptica. Casi con certeza ha destruido su pretensión de apostolicidad, a menos que el contenido de este ensayo se demuestre que es falso. Los obispos que aún posean la posibilidad y el poder de transmitir la sucesión apostólica están totalmente justificados y verdaderamente obligados en caridad a hacer esto. Lo que aparece de modo evidente en toda la reforma litúrgica del Vaticano II es la voluntad ecuménica del que la ha promovido. Incluso Michael Davis está obligado a reconocerlo. Nota de pie de página. Francis Clark insiste también en la intención ecuménica de Pablo VI. Él llega hasta dar motivos de que Pablo VI tenía la intención de destruir el carácter sacerdotal del orden como lo hizo Cranmer al crear el rito anglicano. Termina nota. Que se trate de la composición del nuevo rito de la misa o del de las ordenaciones, estos dos sacramentos dependen uno del otro. Se han reemplazado las fórmulas que arriesgaban contrariar a los hermanos separados por expresiones que podrían ser admitidas por los que no aceptan nuestros dogmas católicos. En esta voluntad, entre comillas, ecuménica, la que le ha hecho buscar la cooperación de 6 protestantes, como si el luteranismo no fuera para él una herejía. Pablo VI, para elaborar los nuevos ritos litúrgicos de la misa y del orden, invitó en calidad de expertos a 6 luteranos, es decir, a 6 negadores de los dogmas católicos de la misa y del orden. Es esta voluntad ecumenista la que le ha hecho buscar la cooperación de 6 protestantes, como si el luteranismo no fuera para él una herejía. Pablo VI, para elaborar los nuevos ritos litúrgicos de la misa y del orden, invitó en calidad de expertos a 6 luteranos, es decir, borrar desde es esta voluntad ecuménica o ecumenista. El resultado de esta presencia activa de los luteranos en la comisión de preparación de los nuevos ritos fue la protestantización de los ritos de la misa y del orden. Si la mayor parte de los sacerdotes y de los fieles católicos no se han dado cuenta de ello, los luteranos sí lo han notado y no han dejado de proclamarlo. Recordemos lo que declaró el Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo, de Alsacia y de Lorena el 8 de diciembre de 1973. Nosotros lo citamos según el texto que apareció en las
Dernières Nouvelles de Alsace, Últimas Noticias de Alsacia, de 1973. Nosotros estimamos que en las circunstancias actuales, la fidelidad al Evangelio y nuestra tradición no nos permite oponernos a la participación de los fieles de nuestra Iglesia en una celebración eucarística católica. Puntos suspensivos. Dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia Católica y en relación de las convergencias teológicas actuales, muchos obstáculos que habrían podido impedir a un protestante participar en su celebración eucarística parecen en vías de desaparición. Debería ser posible hoy día a un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. Nota de pie de página. Los protestantes reconocen en la misma una borrar esa nota de pie de página. Nota de pie de página. Es decir, la cena protestante. No olvidemos que esta constatación ha sido hecha por luteranos. Termina nota. Vuelve la cita. Puntos suspensivos. Nosotros tenemos la utilización de las nuevas. Nota de pie de página. ¿Qué afrenta para estos católicos, obispos, sacerdotes y laicos que se niegan a ver el carácter protestante de la nueva misa de Pablo VI? Termina nota. Vuelve la cita. Oraciones eucarísticas en que volvemos a encontrarnos y que tienen la ventaja de matizar la teología del sacrificio. Nota de pie de página. Los protestantes reconocen en la misa una Eucaristía, es decir, un sacrificio de acción de gracias, pero ellos han rechazado siempre reconocer que la misa sea un sacrificio propiciatorio. Si para ellos las nuevas oraciones matizan la teología del sacrificio, es que ellos no encuentran en ella expresado el carácter propiciatorio de la misa. Es así como lo han comprendido los protestantes de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo. Es así como lo han comprendido otros luteranos que han declarado en una de sus más importantes revistas, Las Nuevas Oraciones Eucarísticas Católicas, han abandonado la falsa perspectiva de un sacrificio ofrecido a Dios. Referido por Jean Guiton, amigo de Pablo VI, en el periódico La Croix el 10 de diciembre de 1969. Termina nota. Vuelve a la cita. Que nosotros teníamos la costumbre de atribuir al catolicismo. Estas oraciones nos invitan a recobrar una teología evangélica del sacrificio. Termina cita. El lector lo habrá notado. Esta declaración emana no de un particular, sino del Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo, el grupo luterano más importante, que toma cuidado en señalar las convergencias actuales, es decir, desde el fin del Concilio Vaticano II, las convergencias de las teologías. Puesto que las dos teologías convergen, es lógico que ellas desemboquen en un mismo punto, en una misma realidad, en una misma comprensión de la Eucaristía. No habiéndose vuelto católicos los luteranos, incluso en este punto, la Iglesia del Vaticano II se ha vuelto protestante. Para aquellos que podrían pensar que nosotros pedimos este texto, he aquí otra declaración, cita. Una más justa apreciación de la persona y de la obra de Lutero se impone, puntos suspensivos. ¿No ha acogido el mismo Vaticano II exigencias que habían sido expresadas entre otras por Lutero y por las cuales muchos aspectos de la fe cristiana se expresan mejor actualmente que antes? Lutero logró de gran manera extraordinaria para su época el punto de partida entre la teología y la vida cristiana. Cierro cita. Esta confesión del cardenal Willebrands, que había sido padre conciliar y que era entonces representante oficial de Pablo VI en la Asamblea Luterana Mundial de Evian en enero de 1970, es inmensa. Él explica las convergencias teológicas actuales, o, para decir las cosas más claramente, la protestantización de la teología de la Iglesia del Vaticano II, señalada por el Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo. Esa protestantización de la doctrina católica por el Concilio Vaticano II es tan notoria que sus promotores no se esconden por ello. Otro cardenal, Roger Etchegaray, actualmente cardenal de la Curia, confesó sin vergüenza durante la 15ª Asamblea General del Protestantismo francés, cita, vosotros no podéis reivindicar
el monopolio de las reformas y vosotros reconocéis los serios esfuerzos de renovación bíblica, doctrinal y pastoral emprendidos por la Iglesia del Concilio Vaticano II. Sí, la cita. Declaración referida por Le Figaro el 10 de noviembre de 1975. ¿Qué observador leal podría contradecir las palabras de este cardenal? ¿Quién podría seriamente negar la protestantización de la doctrina de la Iglesia por el Vaticano II? Basta conocer su catecismo para constatar qué doctrinas son todavía enseñadas desde el concilio y qué doctrinas no lo son ya. Desde el Concilio Vaticano II acogió exigencias anteriormente expresadas por Martín Lutero. Es completamente normal que la enseñanza de la Iglesia se resienta por ello. Dejemos todavía a un cardenal confesárnoslo. Cita. Se puede hacer una lista impresionante de tesis enseñadas en Roma, antes de ayer y ayer, como únicas válidas, y que fueron eliminadas por los padres conciliares del Vaticano II. Cierro cita de Joseph Swenens. Esta reforma oficial de la doctrina católica ha permitido a los pontífices de este concilio relegar a las mazmorras, entre otras cosas, el juicio de la Iglesia sobre las ordenaciones anglicanas. El Papa León XIII las había declarado nulas y sin efecto. Muchas de las exigencias expresadas anteriormente por Lutero y aceptadas por el Vaticano II las ha mostrado Pablo VI al recibir al jefe de la Iglesia Luterana de Inglaterra, el Dr. Ramsay, como si quisiera anular la bula Exsurge de León X, los decretos del Concilio de Trento y el juicio de León XIII, ofreciéndole en público un cáliz de oro, nota de pie de página. Por este don Pablo VI actuaba como si quisiera reconocer públicamente el carácter sacerdotal del Dr. Ramsay, ordenado no obstante en el rito anglicano. En efecto, para quien tiene la fe católica, un cáliz no puede servir más que para ofrecer el sacrificio de la nueva ley, la Santa Misa. Termina nota. Poniéndole en el dedo su anillo pastoral. Nota de pie de página. El anillo pastoral es el símbolo de la unión mística existente entre el obispo y la iglesia de la cual se encarga, que es su esposa. La entrega de un anillo pastoral corresponde pues a un reconocimiento práctico del carácter episcopal de aquel a quien se le entregue. Termina nota. Y pidiéndole que se uniera a él para bendecir a la muchedumbre católica reunida ante ellos. Nota de pie de página. En el rito católico de las ordenaciones sacerdotales, el pontífice dice al recién ordenado al consagrarle las manos con aceite santo. Cita. Señor, por esta unción y por nuestra bendición, dignaos consagrar estas manos para que todo lo que ellas bendigan sea bendecido, para que todo lo que ellas consagren sea consagrado y santificado en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Termina nota. Y bien fue en este clima de protestantismofilia que el nuevo rito de las ordenaciones de Pablo VI fue acordado y emprendido. Fue a fin de elaborar un nuevo rito que, sin negarlo, no significaría ya de modo unívoco el dogma católico y podría así, esperando ser adoptado por todos, no desechar en nada a aquellos que se obstinan todavía en negar los dogmas católicos del sacerdocio. Es pues, como lo hizo el Papa León XIII respecto a la reforma de Cranmer, teniendo en cuenta ese espíritu que animaba a los autores del nuevo rito al respecto del rito tradicional, que es necesario evaluar la reforma de Pablo VI. Puesto que el rito postconciliar, inspirado por esta voluntad de falso ecumenismo, se modeló bajo el prototipo de Cranmer. Puesto que Michael Davis lo reconoce, es un paso hacia un ordinal común. Puesto que la forma tradicional utilizada en la Iglesia desde tiempo inmemorial, forma cuya base validez acababa de ser asegurada de manera infalible por el Papa Pío XII, ha sido abrogada en provecho de una forma totalmente nueva e inspirada en un rito compuesto por un cismático, y no habiendo servido nunca para ordenar un obispo católico. Puesto que este rito reformado no expresa de manera unívoca el carácter específicamente católico del sacramento del orden del tercer grado, nos es forzoso concluir que este rito reformado
está sujeto a la misma condena que lanzó el Papa León XIII sobre el rito reformado de las ordenaciones anglicanas. Él es nulo y sin efecto. Nota de pie de página. Aunque no haya más que una duda sobre su validez, habría obligación grave de rechazarlo, ya que, como nosotros lo hemos visto más arriba, la utilización de un rito dudoso expone al sacramento a la nulidad y constituye la materia de un pecado mortal. Termina nota. Y cuando plazca a Dios hacerlo juzgar oficialmente por una jerarquía católica restaurada, los obispos consagrados, mediante este nuevo rito, con los sacerdotes ordenados por ellos, nota de pie de página. Nosotros pensamos particularmente en los sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro y en todos aquellos que se hacen ordenar en el rito tradicional por obispos consagrados en el nuevo rito. Termina nota. Se encontrarán en la situación de los obispos y de los sacerdotes anglicanos después de la sentencia de León XIII. Esto es por lo que nosotros hemos titulado nuestro estudio El drama anglicano del clero católico post-conciliar. Al sacar esta conclusión de nuestro estudio sobre la reforma del rito de las ordenaciones, nosotros no nos hemos arrogado ninguna jurisdicción y no hemos pronunciado ningún juicio oficial o canónico. Nosotros nos hemos simplemente servido de nuestra inteligencia y hemos evaluado a la luz de la doctrina católica una práctica y unos ritos nuevos que se intenta imponernos y que la fe teologal nos exige rechazar. Nosotros esperamos en paz el juicio oficial de la Iglesia infalible, cuando agrade a Dios que ella lo manifieste, y de antemano nosotros confesamos nuestra sumisión filial a esta decisión. Recemos por la restauración de la jerarquía. Padre Rama Coomaraswamy, DM. Domine adjuvano sperimus. Hombres ignorantes y tontos, con una labor tan vana como obstinada, buscan la naturaleza de las cosas mientras permanecen en la ignorancia de aquel que es el autor y creador de ellos mismos y de todas las cosas también. Ellos aún no se preguntan por él, como si sin Dios se pudiera encontrar la verdad o poseer la felicidad, y lo que tú puedes apreciar más claramente aún. Qué estériles y en verdad, qué perniciosos son tales estudios. Tú debes saber que no solo no iluminan la mente para saber la verdad, sino que en realidad la enceguecen para que no pueda reconocer la verdad. ¿Qué beneficia entonces al hombre probar cuidadosamente la naturaleza de todo y entenderla profundamente, si él ni recuerda ni sabe de dónde viene, ni a dónde va cuando su vida termina? ¿Qué es la vida mortal sino un viaje? Estamos pasando y vemos las cosas que están en este mundo como si estuvieran a los lados del camino. Se sigue entonces que debemos pararnos y preguntar por todo lo que vemos que es inusual o no familiar a nosotros, y quedarnos a un lado de la huella por ello. Esto es exactamente lo que la gente que ves está haciendo. Como tantos viajeros, ellos han olvidado dónde están yendo y están sentados en el camino investigando las cosas extrañas que ven. Por dar paso habitualmente a estas tonterías se han hecho como extranjeros que no recuerdan que están de viaje, ni buscan su patria. Ninguna vida puede ser más desgraciada y ningún final más infeliz que no tener esperanza de salvación cuando uno muere, porque uno no quiso tomar el sendero de la virtud mientras vivió. Termina cita de Hugo de San Víctor. El autor era profesor de cirugía general y torácica. El doctor Rama Coomaraswamy enseña en la Facultad de Medicina de Nueva York en aquel entonces la ciudad. De origen hindú, él se convirtió al catolicismo a la edad de 22 años. Fiel a los compromisos de su bautismo y de su confirmación, el doctor se ha distinguido entre los defensores de la tradición católica. Conferenciante apreciado, él dio charlas un poco por todas partes en el mundo anglosajón para denunciar los errores del llamado Concilio Vaticano II.